Hay silencios que se acumulan durante años hasta convertirse en muros invisibles entre dos personas que duermen en la misma cama, y cuando finalmente se rompen, lo hacen con un estruendo tan ensordecedor que todo lo que creíste sólido se desmorona en cuestión de segundos. Recuerdo la luz de aquella tarde de octubre en Madrid, entrando oblicua por las cortinas del salón, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeños testigos mudos de una vida que parecía perfecta desde fuera pero que por dentro llevaba meses agrietándose sin que yo quisiera verlo. Javier estaba de pie junto a la ventana, con esa postura que había aprendido a reconocer en 8 años de matrimonio, hombros ligeramente tensos, manos en los bolsillos, mirada perdida en algún punto indefinido de la calle, como si estuviera calculando algo que yo no alcanzaba a comprender. En ese momento no lo sabía, pero estaba observando a un desconocido con el rostro del hombre que amaba, y todo lo que vendría después, toda la verdad que estaba a punto de destaparse, ya estaba allí presente en esa tarde silenciosa, esperando el momento exacto para revelar su naturaleza devastadora. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato que cambiará todo lo que creías saber sobre confianza y verdad. Me llamo Elena Vargas, tengo 36 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta creí que había construido algo sólido, un matrimonio estable, una casa bonita en el barrio de Chamberí, una vida ordenada que parecía inmune al caos que veía en las relaciones de mis amigas. Conocí a Javier Mendoza cuando yo tenía 25 años y trabajaba como traductora freelance para una empresa de consultoría internacional. Él había entrado en mi vida como entran las tormentas de verano, de repente, con fuerza, transformándolo todo. Era arquitecto, o eso decía, especializado en proyectos de infraestructura para empresas del sector energético. Alto, con ese tipo de presencia que llena una habitación sin necesidad de levantar la voz, ojos oscuros que parecían guardarse más de lo que revelaban, y una sonrisa fácil que me hizo bajar la guardia desde el primer momento. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una ceremonia íntima en Toledo, con apenas 20 invitados y una recepción en un parador antiguo con vistas al Tajo. Recuerdo que mi madre, que siempre fue una mujer de pocas palabras pero gran intuición, me dijo aquella mañana mientras me ayudaba a ponerme el vestido: cariño, hay algo en ese hombre que no termino de entender, algo que guarda muy adentro. Yo me reí, nerviosa, le dije que todos tenemos secretos, que lo importante era el amor que sentíamos el uno por el otro. Ella no insistió, pero vi en sus ojos esa preocupación maternal que solo cobra sentido años después, cuando finalmente comprendes que las madres perciben grietas que nosotras, cegadas por el enamoramiento, nos negamos a ver. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me parecía entonces. Javier viajaba mucho, eso era cierto, pero yo había crecido viendo a mi padre ausentarse semanas enteras por su trabajo como ingeniero de minas, así que no me resultaba extraño tener un marido que pasaba más tiempo en aviones y hoteles que en casa. Me decía que sus proyectos lo llevaban a Barcelona, a Bilbao, a Zaragoza, a veces a Francia o a Portugal. Volvía cansado, con esa fatiga que no se cura con una noche de sueño, y yo le preparaba cenas tranquilas, le daba espacio para recuperarse, trataba de ser la esposa comprensiva que no agobiaba con preguntas sobre contratos y reuniones que, según él, eran confidenciales y técnicamente complejas. Pero hubo un momento, hace aproximadamente 3 años, en que algo cambió de forma casi imperceptible. Javier empezó a viajar con más frecuencia, cada 2 o 3 semanas, y las ausencias se fueron haciendo más largas. Cuando le sugerí acompañarlo alguna vez, aunque fuera solo para pasar un fin de semana juntos en alguna ciudad bonita mientras él trabajaba durante el día, siempre encontraba una razón para disuadirme. Al principio eran excusas razonables, las reuniones eran en instalaciones restringidas donde no permitían visitas externas, los horarios eran impredecibles y no quería que me quedara sola y aburrida en un hotel, los clientes eran muy estrictos con la confidencialidad y se ponían nerviosos si llevaba acompañantes. Yo aceptaba sus explicaciones sin cuestionar, porque confiaba en él ciegamente, porque llevábamos años juntos y nunca me había dado motivos reales para dudar, porque el amor, cuando es genuino o cuando creemos que lo es, nos vuelve increíblemente crédulos. Pero los pequeños detalles empezaron a acumularse como granos de arena que eventualmente forman una duna imposible de ignorar. Javier regresaba de sus viajes con marcas extrañas, un moretón en la costilla que explicaba como un golpe accidental contra una puerta de metal en una obra, un corte profundo en el antebrazo que atribuía a un cristal roto en un taxi,
Rasguños en las manos que justificaba diciendo que había ayudado a mover material de construcción en un sitio mal equipado. Yo me preocupaba, le preguntaba si estaba teniendo problemas en el trabajo, si necesitaba cambiar de sector o buscar proyectos menos peligrosos, pero él siempre minimizaba mis inquietudes con esa sonrisa tranquilizadora que había perfeccionado durante años. Había también otros detalles más sutiles, más perturbadores. A veces llegaba a casa y antes de entrar se quedaba parado en la acera, mirando hacia ambos lados de la calle con una atención que no parecía casual, como si estuviera verificando que nadie lo había seguido. Una noche de invierno, hace aproximadamente un año, me desperté a las 3 de la madrugada y encontré su lado de la cama vacío. Lo busqué por la casa y finalmente lo vi en la terraza, de pie en el frío, hablando por teléfono en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido y lo escuché decir en un tono que jamás le había oído antes, un tono frío, profesional, casi militar: confirmo recepción del paquete, procedo según protocolo beta, mantengan la vigilancia en el punto de contacto secundario. Cuando sintió mi presencia se giró sobresaltado, colgó inmediatamente, y me explicó con una naturalidad ensayada que era una llamada urgente con un subcontratista en Asia, que las diferencias horarias lo obligaban a trabajar a horas imposibles. Yo quería creerle, necesitaba creerle, porque admitir que había algo fundamentalmente falso en mi matrimonio significaba admitir que los últimos 8 años de mi vida habían sido construidos sobre mentiras. Seguí adelante, seguí confiando, seguí siendo la esposa paciente que esperaba en Madrid mientras su marido recorría España resolviendo misterios arquitectónicos que nunca me explicaba con detalle. Pero algo en mi interior, algo primitivo e instintivo, había despertado aquella noche en la terraza, y por más que intentara acallarlo, esa voz interior insistía en que el hombre con quien me había casado guardaba secretos mucho más oscuros y complejos que una simple aventura extramatrimonial. Fue en abril de este año cuando Javier anunció otra vez que viajaría a Sevilla. Era la 4ª vez en 3 meses que mencionaba esa ciudad, y cada vez se ausentaba entre 5 y 7 días. Le pregunté, tratando de sonar casual, qué proyecto tan importante lo llevaba allí con tanta frecuencia, y él me respondió con la misma vaguedad de siempre: una licitación complicada para un complejo industrial, reuniones interminables con funcionarios y empresarios locales, trámites burocráticos que requerían presencia constante. Algo en su manera de hablar, en cómo desviaba ligeramente la mirada al mencionar Sevilla, me hizo tomar una decisión que había estado evitando durante meses: iría tras él, le seguiría hasta esa ciudad, descubriría finalmente que era tan importante que no podía compartir conmigo. No se lo dije. No le di ninguna señal de mis intenciones. Cuando se marchó aquel jueves por la mañana con su maleta pequeña y su maletín de siempre, lo besé en la mejilla y le deseé buen viaje como había hecho decenas de veces antes. Pero en cuanto escuché el coche alejarse por la calle, llamé a mi amiga Lucía, le dije que necesitaba ausentarme unos días por motivos personales, y reservé un billete de tren a Sevilla para esa misma tarde. La decisión me aterraba y me liberaba al mismo tiempo, porque sabía que una vez que cruzara esa línea, una vez que dejara de confiar ciegamente y empezara a buscar activamente la verdad, no habría vuelta atrás. El viaje en tren me dio 3 horas para cuestionar cada aspecto de mi decisión, para preguntarme si estaba siendo paranoica, si estaba a punto de destruir mi matrimonio por sospechas infundadas, si descubriría simplemente que Javier tenía una amante en Sevilla y que todo este misterio se reducía a la traición más común y predecible. Parte de mí casi deseaba que fuera solo eso, una aventura, algo doloroso pero comprensible, algo que podríamos resolver o que me daría el derecho limpio de dejarlo y seguir adelante. Pero otra parte, la parte que había estado acumulando todos esos detalles extraños durante 3 años, sabía que lo que encontraría sería algo mucho más complicado. Algo que cambiaría no solo mi percepción de Javier sino mi comprensión entera de quién era yo y qué papel había estado jugando sin saberlo en una historia que aún no comprendía. Llegué a Sevilla al atardecer, con esa luz dorada característica del sur que baña los edificios y les da un aire de postal antigua, y me instalé en un hotel discreto cerca de la estación de Santa Justa, un lugar pequeño y anónimo donde nadie haría preguntas sobre una mujer sola con una maleta ligera y cara de quien está a punto de cambiar su vida para siempre. Pasé las primeras 48 horas en un estado de ansiedad contenida, revisando constantemente el teléfono, imaginando escenarios posibles, ensayando mentalmente qué diría cuando finalmente lo confrontara.
Javier me había enviado un mensaje la noche de su llegada diciéndome que el hotel tenía mala conexión y que probablemente no podríamos hablar mucho durante los próximos días. Ese mensaje, que en otras circunstancias habría aceptado sin más, ahora me parecía otra pieza del elaborado sistema de mentiras que mantenía nuestra relación a flote. El sábado por la mañana, consulté el historial del móvil compartido que teníamos para emergencias, una aplicación que habíamos instalado años atrás cuando yo viajaba sola a conferencias de traducción y él quería saber que estaba a salvo. Javier no sabía que yo todavía tenía acceso a esa aplicación, probablemente había olvidado su existencia, y gracias a ella pude ver que su teléfono estaba en ese momento en el aeropuerto. Tomé un taxi rápidamente, llegué a la terminal justo a tiempo para verlo salir por la puerta de llegadas nacionales, vestido de manera informal, con vaqueros y una chaqueta ligera que nunca le había visto, sin el traje de negocios que normalmente usaba para sus viajes de trabajo. Alquilé un coche en el aeropuerto, una tarea que me tomó 20 minutos angustiosos durante los cuales temí perderlo de vista, pero finalmente lo localicé en el aparcamiento subiendo a un sedán gris alquilado. Lo seguí manteniendo 2 o 3 coches de distancia, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido del motor. Esperaba que se dirigiera al centro, a algún hotel elegante o a algún apartamento donde lo esperaría una amante, pero en lugar de eso tomó la autopista que salía de la ciudad hacia el este. Condujimos durante casi 1 hora por carreteras cada vez más solitarias, atravesando pueblos pequeños con casas blancas y olivares que se extendían hasta el horizonte, hasta que finalmente se desvió por un camino secundario que llevaba a lo que parecía ser algún tipo de instalación industrial o gubernamental. Me detuve antes de llegar al complejo, aparcando el coche detrás de unos árboles en un pequeño mirador natural desde donde podía observar sin ser vista. Saqué los prismáticos que había comprado en Madrid antes de viajar, sintiendo ridícula y al mismo tiempo completamente justificada en mi paranoia, y enfoqué hacia el lugar donde Javier acababa de detenerse. Lo que vi me dejó helada, un complejo rodeado por muros altos de hormigón, con torres de vigilancia en las esquinas, cámaras de seguridad montadas cada pocos metros, y una entrada principal custodiada por guardias uniformados que llevaban armas visibles en sus cinturones. Aquello no era ninguna obra de arquitectura, ninguna reunión de negocios, ninguna licitación industrial. Era algo completamente distinto, algo que emanaba secreto y control y una seriedad gubernamental que me hizo entender que había tropezado con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Vi a Javier bajar del coche y acercarse a la garita de entrada. Los guardias lo reconocieron inmediatamente, pero aún así siguieron un protocolo estricto, le pidieron identificación, verificaron algo en un ordenador, lo hicieron pasar por un escáner de seguridad similar a los de los aeropuertos, y finalmente le entregaron una placa identificativa que él se colgó del cuello antes de ser escoltado hacia el interior del complejo por uno de los guardias. Todo el proceso duró 10 minutos, y durante ese tiempo pude observar cada detalle a través de los prismáticos, la manera profesional en que Javier se movía por aquel lugar, como alguien que conocía perfectamente los procedimientos, la familiaridad con la que los guardias lo trataban, la naturalidad con la que desapareció dentro de un edificio sin ventanas que parecía diseñado específicamente para ocultar lo que sucedía en su interior. Me quedé allí durante 3 horas, paralizada por la incertidumbre y el miedo, viendo ocasionalmente a otras personas entrar y salir del complejo, todos con el mismo aire de profesionales que manejaban información clasificada. Finalmente, cuando el sol empezó a bajar y la luz comenzó a cambiar, arranqué el coche y regresé a Sevilla en un estado de confusión absoluta. Ya no estaba buscando a una amante, eso era evidente. Estaba enfrentándome a la posibilidad de que mi marido trabajara para alguna agencia gubernamental, algún servicio de inteligencia, alguna organización secreta que operaba en las sombras y que había convertido nuestra vida matrimonial en una tapadera perfecta. Pasé los siguientes 2 días obsesionada con descubrir que era exactamente aquel lugar. Hice búsquedas en internet usando términos vagos, localicé el complejo en mapas satelitales donde aparecía convenientemente borroso, leí foros donde la gente especulaba sobre instalaciones militares y centros de inteligencia en Andalucía. Finalmente, decidí intentar algo más directo. Fui a un pueblo cercano al complejo, entré en una cafetería pequeña donde claramente todos se conocían, y entablé conversación con la dueña, una mujer de unos 60 años con ojos perspicaces y manos curtidas por el trabajo. Le dije que era escritora, que estaba documentándome para una novela sobre la España rural,
y que me había llamado la atención aquel edificio misterioso en las afueras. Ella me miró con una mezcla de precaución y simpatía, secó un vaso lentamente antes de responder, y finalmente me dijo en voz baja, como si compartiera un secreto a voces: «Eso lleva ahí desde antes de que yo naciera, señora. La gente de por aquí sabe que es algo del gobierno, algo que no nos conviene preguntar demasiado. De vez en cuando vemos ambulancias salir de allí a horas raras, sin sirenas, como si llevaran algo que no quieren que se note. Los que trabajan ahí no viven en el pueblo, vienen de fuera, y si alguna vez coincides con ellos en algún sitio, no hablan de su trabajo, cambian de tema, se van rápido». No me dio más información, probablemente no tenía más que dar, pero aquella conversación confirmó lo que ya sospechaba: Javier estaba involucrado en operaciones que requerían el máximo nivel de secreto, operaciones tan delicadas que ni siquiera la población local, que vivía a pocos kilómetros, sabía realmente qué sucedía allí dentro. Volví a mi hotel con la cabeza dándome vueltas, sintiéndome como alguien que ha abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada, y pasé otra noche en vela tratando de decidir qué hacer con esta información, si confrontarlo directamente o seguir investigando hasta tener un cuadro completo de su vida secreta. La decisión se tomó sola al cuarto día, cuando volví a seguir a Javier y lo vi salir finalmente del complejo al atardecer. Esta vez no regresó al aeropuerto ni a ningún hotel. Condujo durante 20 minutos hasta llegar a un barrio residencial tranquilo en las afueras de Sevilla, un lugar de casas bonitas con jardines cuidados, bicicletas apoyadas en las vallas, niños jugando en la calle bajo la supervisión de madres que charlaban en las puertas. Javier aparcó frente a una casa de 2 plantas pintada de blanco y ocre, con macetas de geranios en la entrada y un pequeño jardín delantero donde había juguetes dispersos, una pelota de fútbol, un triciclo rosa, un cubo de plástico lleno de arena. Lo vi bajar del coche, estirar los brazos como alguien que vuelve a casa después de un largo día de trabajo, y dirigirse hacia la puerta principal con una llave que sacó de su bolsillo. No tuvo que llamar al timbre. Abrió con su propia llave, como quien entra en su propio hogar, y antes de que pudiera cerrar la puerta vi a una mujer aparecer desde el interior. Era morena, de unos 35 años, guapa de una manera natural y saludable, vestida con vaqueros y una camiseta sencilla. Se acercó a Javier y lo abrazó, no con la pasión urgente de una amante que lo esperaba ansiosa, sino con el afecto cómodo y familiar de una esposa que recibe a su marido después de varios días de ausencia. Pero lo que vino después fue lo que realmente me destrozó: 2 niños pequeños, un niño de unos 5 años y una niña de quizás 3, salieron corriendo por el pasillo y se lanzaron a los brazos de Javier gritando con genuina alegría: «Papá, papá, has vuelto». Él los levantó a ambos, uno en cada brazo, les dio besos en las mejillas, y los 3 desaparecieron hacia el interior de la casa mientras la mujer cerraba la puerta detrás de ellos con una sonrisa en los labios. Me quedé sentada en el coche, aparcada a media manzana de distancia, incapaz de moverme, incapaz siquiera de procesar completamente lo que acababa de presenciar. Aquello no era una aventura. Aquello no era un romance secreto con una amante ocasional. Aquello era una familia completa, una vida paralela perfectamente establecida, con niños reales que llamaban papá a mi marido, con una mujer que lo esperaba como espera una esposa legítima, con una casa que él abría con su propia llave porque era también su hogar. Me sentí mareada, con náuseas, con una sensación de irrealidad tan intensa que por un momento pensé que tal vez estaba soñando, que despertaría en mi cama de Madrid y descubriría que todo había sido una pesadilla absurda. Pero no era un sueño. Estaba completamente despierta, sentada en un coche alquilado en una calle tranquila de Sevilla, observando a través del parabrisas la vida secreta de mi marido desarrollarse a escasos metros de distancia. Esperé allí durante 2 horas más, viéndolos a través de la ventana iluminada del salón, Javier ayudando a los niños con algo que parecía ser los deberes, la mujer preparando la cena en la cocina, la familia completa sentándose finalmente a cenar en una mesa donde había un sitio para cada uno, donde todo parecía perfectamente normal y establecido y real. A las 11 de la noche, cuando las luces de la casa finalmente se apagaron y quedó claro que todos se habían ido a dormir, regresé a mi hotel en un estado que solo puedo describir como disociación total. Me senté en la cama sin quitarme los zapatos, mirando fijamente la pared, tratando de reorganizar mentalmente 8 años de matrimonio bajo esta nueva luz brutal. Cada viaje, cada excusa, cada momento en que Javier había rechazado que lo acompañara,
todo adquiría ahora un significado completamente distinto. No me había estado protegiendo de reuniones aburridas o clientes difíciles. Me había estado manteniendo alejada de su otra familia, de sus otros hijos, de esa vida paralela que había construido con la misma dedicación y cuidado con la que había construido nuestra vida en Madrid. No dormí esa noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, haciendo listas mentales de todas las inconsistencias que ahora cobraban sentido, recordando conversaciones donde Javier había mencionado de pasada cosas sobre niños que en su momento me parecieron observaciones casuales pero que ahora entendía que eran detalles que se le escapaban de su otra vida, como había dicho una vez que los dibujos animados de ahora eran muy diferentes a los de nuestra infancia, como sabía exactamente qué marca de pañales era la mejor. Como cierto día me había preguntado si alguna vez había pensado en tener hijos y cuando le dije que quizás algún día pero que no tenía prisa, había asentido con una expresión extraña que entonces no supe interpretar pero que ahora entendía como alivio de no tener que manejar un tercer escenario familiar. Al día siguiente, el lunes por la mañana, volví a aquella casa. Aparqué en un lugar donde podía ver la puerta sin ser demasiado obvia, y esperé. A las 8:30 de la mañana, Javier salió con los dos niños, todos listos para el colegio, y los subió a un monovolumen que estaba aparcado en el garaje. Los llevó, regresó 30 minutos después, y se marchó en el sedán gris hacia el complejo que yo había visto días antes. La mujer se quedó en casa, y durante una hora me debatí internamente sobre si debía hacer lo que estaba pensando, si tenía derecho a irrumpir en aquella casa y exigir respuestas, si no estaría cometiendo un error enorme del que no podría retractarme. Finalmente, a las 10 de la mañana, tomé la decisión. Bajé del coche, caminé los 50 metros que me separaban de aquella puerta blanca con geranios, y toqué el timbre con una determinación que no sentía pero que fingí con cada fibra de mi ser. La mujer abrió después de unos segundos, con una sonrisa educada de quien espera a un cartero o a un vecino, pero esa sonrisa se congeló instantáneamente cuando me vio de pie en su umbral, cuando nuestros ojos se encontraron y algo en mi expresión le hizo comprender que yo no era una desconocida cualquiera, que había algo entre nosotras que aún no sabíamos nombrar pero que ya estaba allí, presente y amenazante. Le dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza, las palabras exactas que había ensayado mentalmente durante toda la noche: soy Elena Vargas, la esposa de Javier Mendoza en Madrid, y necesito saber qué está pasando aquí. Vi cómo su rostro pasaba por varias emociones en cuestión de segundos: sorpresa, miedo, cálculo rápido, y finalmente una decisión. Me hizo entrar rápidamente, mirando hacia la calle antes de cerrar la puerta, y me condujo al salón donde la noche anterior los había visto cenar como familia. Me ofreció café con una cortesía automática que parecía absurda dadas las circunstancias, y cuando nos sentamos una frente a la otra en aquel salón lleno de fotografías familiares donde Javier aparecía sonriendo con los niños, ella respiró profundamente y dijo con una voz controlada pero temblorosa: mi nombre es Isabel Ruiz, también soy esposa de Javier, y creo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Lo que siguió fue la conversación más surreal y devastadora de mi vida. Isabel me contó que trabajaba para el Centro Nacional de Inteligencia, que había conocido a Javier hace 6 años cuando ambos fueron asignados a la misma operación encubierta, que su matrimonio había comenzado como parte de una cobertura necesaria para una misión de larga duración infiltrando redes de crimen organizado que operaban en el sur de España. Me explicó, hablando en voz baja y verificando constantemente que nadie pudiera escucharnos desde fuera, que Javier no era arquitecto sino agente de inteligencia, que llevaba años trabajando en operaciones clasificadas que requerían identidades falsas perfectamente construidas, y que tanto ella como yo éramos piezas esenciales de esas identidades. Le pregunté sobre los niños, incapaz de creer que incluso ellos fueran parte de alguna elaborada ficción, y vi dolor genuino en sus ojos cuando me respondió: los niños son reales, Elena. Son de Javier y míos, concebidos y criados en medio de todo esto. Lo que comenzó como una operación se convirtió en algo real, al menos para mí. No puedo hablar por Javier, pero yo me enamoré de verdad, formé una familia de verdad, aunque todo el contexto fuera falso. Le temblaba la voz al decir esto, y comprendí que ella también era víctima de esta situación, que quizás llevaba años atrapada en un limbo moral donde no sabía distinguir entre su trabajo y su vida, entre sus sentimientos genuinos y los comportamientos aprendidos de su entrenamiento como agente.
Le pregunté cuánto tiempo había sabido de mi existencia, y su respuesta me golpeó como un puñetazo. Desde el principio, Elena. Sabía que Javier estaba casado contigo en Madrid cuando nos asignaron juntos. Era parte del perfil perfecto, un hombre que viajaba constantemente por trabajo, con una esposa estable en la capital, sin despertar sospechas. Tu existencia hacía que su cobertura fuera más creíble, más sólida. Nadie sospecha de un hombre casado que viaja a trabajar. La escuché decir esto y sentí que todo mi mundo se derrumbaba, porque significaba que durante 5 años, desde que ella había entrado en la vida de Javier, mi matrimonio había sido no solo una mentira para mí sino una herramienta deliberada para una operación de inteligencia. Isabel continuó explicando, ahora con más confianza al ver que yo no había salido corriendo o empezado a gritar, que el complejo que yo había visto era un centro de entrenamiento y coordinación del servicio de inteligencia, que las reuniones de trabajo de Javier eran en realidad briefings de misiones, entrenamientos continuos, y sesiones de planificación de operaciones encubiertas. Me dijo que Javier trabajaba específicamente en infiltración de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de armas y al lavado de dinero, que su labor había ayudado a desmantelar varias redes importantes durante los últimos años, que era considerado uno de los mejores agentes de campo de su generación porque tenía esa rara combinación de inteligencia analítica y capacidad de interpretación que hacía sus coberturas absolutamente creíbles. Le pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía, si Javier realmente me amaba o si nuestro matrimonio también había sido solo una operación desde el principio. Isabel me miró con algo que pareció genuina compasión y respondió, no lo sé, Elena. Javier nunca me habló de sus sentimientos hacia ti, y yo nunca pregunté porque no era mi lugar hacerlo. Pero sé que vuestra relación comenzó antes de que él entrara en el servicio de inteligencia, sé que se casó contigo por razones personales y que su matrimonio contigo fue posteriormente aprovechado por la agencia como parte de su cobertura perfecta. Si eso significa que te amaba de verdad o si después de años de entrenamiento ya no sabe distinguir entre sus emociones reales y las aprendidas, eso solo él puede responderlo. Pasamos 4 horas hablando en aquel salón, y durante ese tiempo Isabel me reveló cosas que nunca debería haber sabido, probablemente violando una docena de protocolos de seguridad pero claramente sintiendo que me debía la verdad después de lo que me había sido ocultado durante tanto tiempo. Me contó sobre las misiones peligrosas en las que Javier había participado, las veces que había estado a punto de ser descubierto, las ocasiones en que había regresado herido y ella había tenido que curarlo en secreto sin poder llevarlo a un hospital por miedo a comprometer su identidad. Me explicó que los moretones y cortes que yo había visto no eran accidentes tontos en obras de construcción sino consecuencias reales de operaciones encubiertas que a veces se volvían violentas. Me mostró fotografías de los niños, como si necesitara probarme que eran reales, que no eran actores contratados o parte de un montaje. Los vi en sus primeros días de vida, en cumpleaños, en vacaciones que probablemente Javier había pasado con ellos mientras yo creía que estaba en alguna reunión de negocios. Sentí una punzada de dolor al ver esas imágenes, no por celos de Isabel sino por la comprensión devastadora de que Javier había vivido momentos profundamente significativos, el nacimiento de sus hijos, sus primeras palabras, sus primeros pasos, mientras yo esperaba en Madrid creyendo que éramos una pareja que simplemente había decidido no tener hijos todavía. Finalmente, le pregunté por qué me estaba contando todo esto, por qué estaba arriesgando su carrera y probablemente violando leyes de secreto oficial para revelarle la verdad a una mujer que podría ir directamente a la prensa o a las autoridades. Isabel me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré, porque llevo años viviendo en esta mentira, Elena, y he visto lo que hace a las personas. Te lo cuento porque tú mereces saber la verdad, porque no puedo seguir siendo cómplice de tu engaño, y porque si estuviera en tu lugar, querría que alguien tuviera el valor de decirme lo que realmente está pasando, sin importar las consecuencias. Al final de aquella conversación imposible, Isabel hizo algo que me sorprendió, llamó a Javier directamente, le dijo que yo estaba allí, que lo sabía todo, y que necesitábamos hablar los tres esa misma noche. Escuché su voz al otro lado de la línea, agitada, asustada quizás por primera vez desde que lo conocía, preguntando cómo había pasado esto, cómo me había encontrado. Isabel le respondió con una calma profesional, eso ya no importa, Javier. Lo importante es que Elena está aquí, sabe la verdad, y merece escucharlo de ti directamente. Nos vemos esta noche en el lugar seguro habitual.
Isabel me llevó esa noche a un apartamento discreto en el centro de Sevilla, un piso pequeño en un edificio antiguo que ella me explicó que el servicio de inteligencia mantenía para reuniones que requerían privacidad absoluta. Era un lugar anónimo, con muebles funcionales y paredes blancas sin ninguna decoración personal, el tipo de espacio que podría ser de cualquiera y de nadie al mismo tiempo. Llegamos antes que Javier, y durante los 20 minutos que esperamos su llegada, Isabel y yo nos sentamos en un silencio incómodo, ya sin más palabras que intercambiar, habiendo agotado durante la tarde toda la información que podía compartirse sin cruzar completamente las líneas de seguridad que aún respetaba a pesar de todo. Cuando Javier entró por la puerta, vi por primera vez en 8 años a un hombre completamente desprovisto de sus máscaras. No era el arquitecto seguro que conocía, ni el esposo atento que volvía cansado de sus viajes, ni el padre amoroso que había visto la noche anterior con sus hijos. Era simplemente un hombre de 38 años, agotado, asustado, enfrentando el colapso simultáneo de las dos vidas que había mantenido separadas durante tanto tiempo. Me miró con una expresión que mezclaba culpa, miedo y algo que podría haber sido alivio, como si parte de él hubiera estado esperando este momento durante años, esperando que todo se derrumbara para finalmente poder dejar de sostener el peso imposible de todas sus mentiras. Se sentó frente a mí, con Isabel a su lado en una silla separada, creando un triángulo extraño donde ninguno de nosotros sabía exactamente qué papel debía interpretar. Javier comenzó a hablar, y durante las siguientes 2 horas me contó la historia completa de quién era realmente, cómo había llegado a convertirse en agente de inteligencia, y cómo nuestro matrimonio había quedado atrapado en el medio de una carrera que consumía todo lo que tocaba. Me explicó que había sido reclutado por el Centro Nacional de Inteligencia cuando tenía 26 años, recién graduado en arquitectura, después de que un profesor suyo que trabajaba como consultor para el gobierno lo recomendara por su capacidad analítica excepcional y su don natural para la observación detallada. Me dijo que al principio pensó que sería trabajo de análisis, sentado en una oficina evaluando planos de edificios para detectar vulnerabilidades de seguridad, pero que rápidamente fue dirigido hacia operaciones de campo donde sus habilidades sociales y su apariencia no amenazante lo convertían en el candidato perfecto para infiltraciones de largo plazo. Me contó que cuando nos conocimos, él ya estaba en las primeras fases de su entrenamiento, pero que nuestro enamoramiento fue genuino, no planeado, no manipulado por ninguna agenda de inteligencia. Me juró, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, que me había amado de verdad, que nuestro matrimonio había sido su decisión personal, su intento de mantener algo real y humano en medio de una vida que cada vez le exigía más mentiras. Pero admitió, con una honestidad brutal que casi prefería no escuchar, que después de casarnos, sus superiores en el servicio vieron una oportunidad perfecta. Un agente joven y prometedor con una esposa estable en Madrid era exactamente el tipo de cobertura que necesitaban para operaciones en otras ciudades, porque nadie sospecha de un hombre casado que viaja por trabajo. Le pregunté directamente, mirándolo a los ojos sin pestañear, si alguna vez había considerado decirme la verdad. Javier bajó la mirada, se frotó las manos con un gesto nervioso que nunca le había visto antes, y finalmente respondió, cada día durante 5 años, Elena. Cada maldito día pensé en contártelo todo, en arriesgar mi carrera y mi seguridad solo para poder ser honesto contigo. Pero me decían que cuanto menos supieras, más segura estarías, que si algo salía mal en alguna operación, si alguien intentaba llegar a mí a través de las personas que amaba, tú estarías protegida por tu ignorancia. Y yo me convencí de que manteniéndote en la oscuridad te estaba cuidando, cuando en realidad solo me estaba protegiendo a mí mismo de tener que enfrentar lo que te estaba haciendo. Entonces le pregunté sobre Isabel y los niños, y vi como algo en él se quebraba visiblemente. Me contó que la misión en Sevilla había sido asignada hace 6 años, que requería una presencia constante en la ciudad durante un periodo de tiempo indefinido, y que sus superiores decidieron que la cobertura más efectiva sería establecer una familia local completa. Isabel había sido asignada como su pareja operativa, ambos se casaron legalmente bajo identidades parcialmente falsas, y lo que debía ser una relación puramente profesional se había complicado cuando Isabel quedó embarazada durante el 2.º año de la operación. Me dijo que el embarazo no había sido planeado, que había sido un error de 2 personas que vivían bajo estrés constante y que ocasionalmente buscaban consuelo mutuo de formas que no deberían. Me contó que cuando Isabel le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico, quiso terminar la misión, regresar a Madrid conmigo y dejar todo atrás,
pero que sus superiores lo convencieron de que un bebé real haría su cobertura absolutamente impenetrable, que ninguna organización criminal sospecharía jamás de un hombre con esposa e hijo viviendo abiertamente en la ciudad. Y así, me explicó con una voz que se iba haciendo cada vez más pequeña, había quedado atrapado en dos vidas completamente separadas, yo en Madrid, Isabel y los niños en Sevilla, y él en el medio, viajando constantemente entre ambas realidades, siendo dos personas completamente diferentes, amando de formas distintas en cada lugar, sintiéndose cada vez más fragmentado hasta que ya no sabía cuál de sus identidades era la real y cuál era la máscara. Isabel intervino en ese momento, con una voz calmada pero firme, y añadió algo que Javier no había mencionado, que ella había sabido siempre que Javier estaba casado conmigo, que había aceptado esa situación como parte de las complejidades de su trabajo, pero que con el tiempo sus propios sentimientos se habían vuelto reales, que se había enamorado del hombre que conocía en Sevilla sin poder separar completamente a la gente del padre y del compañero que compartía su vida diaria. Me dijo, mirándome directamente, que no me pedía perdón porque entendía que no tenía derecho a pedirlo, pero que quería que supiera que ella también había sido atrapada en esta situación, que había momentos en que deseaba poder liberarse de todo esto pero que los niños la mantenían anclada a una vida que era simultáneamente real y falsa. Les pregunté cómo habían manejado la logística de dos matrimonios, dos hogares, dos vidas completamente separadas durante tanto tiempo sin que yo sospechara nada. Javier me explicó el nivel de planificación meticulosa que requería, tenía dos teléfonos móviles, cuentas bancarias separadas para cada identidad, documentos duplicados, calendarios coordinados con precisión militar para asegurarse de que nunca hubiera solapamientos. Me contó que había veces en que tenía que inventar emergencias laborales de último minuto porque uno de los niños estaba enfermo y él quería estar allí, o porque yo había planeado algo especial en Madrid y él no podía cancelar sin levantar sospechas. Me habló de la presión psicológica constante de mantener ambas identidades sin mezclarlas nunca, de cómo había desarrollado comportamientos automáticos para cambiar entre una y otra, cómo conducía de manera diferente en cada ciudad, cómo su forma de hablar cambiaba sutilmente, cómo incluso sus gustos en comida o música parecían diferentes según donde estuviera. Me confesó que a veces se despertaba en medio de la noche sin saber en qué cama estaba, en qué vida se encontraba, si la mujer durmiendo a su lado era Elena o Isabel, y que esa desorientación lo aterraba porque significaba que estaba perdiendo el control sobre las fragmentaciones que él mismo había creado. Le pregunté, con una voz que finalmente se estaba quebrando después de horas de contención, si me había amado alguna vez de verdad o si todo había sido parte de su entrenamiento como agente, parte de su habilidad para interpretar papeles convincentes. Javier se levantó de la silla, se arrodilló frente a mí con lágrimas corriendo libremente por su rostro, y me tomó las manos mientras me decía con una desesperación absoluta, «Te amé, Elena. Te amo». Cada momento que pasamos juntos fue real para mí, cada risa, cada conversación, cada noche en que simplemente estábamos en casa sin hacer nada especial. Tú eras mi ancla a la normalidad, mi recordatorio de que había una vida real más allá de las mentiras y las operaciones. Pero también amé a Isabel de una forma diferente, y amo a mis hijos de una manera que no puedo negar. No sé cómo explicarte que todos esos sentimientos son verdaderos aunque el contexto en que nacieron fuera falso. He vivido varias vidas simultáneamente y en todas ellas he sido auténtico en mis emociones, incluso cuando todo lo demás era mentira. Aparté mis manos de las suyas, me levanté del sofá, y me alejé hacia la ventana donde podía ver las luces de Sevilla parpadeando en la noche. Les dije, sin girarme para mirarlos, que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no podía tomar ninguna decisión en ese momento porque mi mente estaba completamente saturada. Isabel se ofreció a llevarme de vuelta a mi hotel, pero rechacé su ayuda. Llamé un taxi y me marché de aquel apartamento dejando a Javier arrodillado en el suelo del salón e Isabel sentada en silencio observando el desastre que sus vidas compartidas habían creado. Pasé los 3 días siguientes encerrada en mi habitación de hotel, cancelando vuelos de regreso a Madrid una y otra vez porque no era capaz de moverme. Isabel me envió mensajes preguntando cómo estaba, ofreciéndose a responder cualquier pregunta adicional que tuviera. Javier me llamó incontables veces, dejando mensajes de voz donde lloraba, donde se disculpaba, donde me suplicaba que al menos habláramos una vez más. No respondía a ninguno de ellos.
Estaba demasiado ocupada intentando reconstruir mi vida entera bajo la luz de esta nueva información, revisitando cada momento de los últimos 8 años y preguntándome qué había sido real y qué había sido interpretación. Pensé en todas las amigas que me habían envidiado por tener un marido tan dedicado, tan trabajador, tan atento a pesar de sus ausencias frecuentes. Pensé en mi madre y en la preocupación que había expresado el día de mi boda, esa intuición maternal que nunca se equivoca del todo. Pensé en las veces que había defendido a Javier cuando alguna amiga sugería que tantos viajes eran sospechosos, como había insistido en que él jamás me engañaría, que confiaba en él ciegamente. La ironía era devastadora. Técnicamente Javier no me había engañado en el sentido tradicional de tener una aventura secreta, pero la traición era infinitamente más profunda porque había convertido nuestro matrimonio entero en un instrumento de su trabajo encubierto. El cuarto día, finalmente tomé una decisión. Llamé a mi abogado en Madrid, le dije que necesitaba iniciar un proceso de divorcio inmediatamente por razones que no podía explicar por teléfono, y le pedí que preparara toda la documentación necesaria. Luego llamé a mi banco y solicité la transferencia de todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta nueva a mi nombre. Eran 800.000 euros que habíamos ahorrado durante años, producto de mi trabajo como traductora y de lo que yo creía que eran los ingresos de Javier como arquitecto, aunque ahora entendía que probablemente provenían de su salario como agente de inteligencia. No hice la transferencia por venganza o por codicia. Lo hice porque entendí que era lo único que estaba completamente dentro de mi control, la única manera tangible de recuperar algo de poder en una situación donde durante años había sido manipulada sin mi conocimiento. El dinero era legalmente tanto mío como de Javier, y decidí que si él había podido tomar decisiones unilaterales sobre nuestro matrimonio al mantenerme en la ignorancia, yo tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre nuestros activos financieros. También lo hice como protección práctica, porque no sabía qué tipo de repercusiones legales o financieras podrían venir una vez que su agencia descubriera que yo conocía información clasificada. Isabel me había advertido que probablemente sería contactada por superiores de Javier pidiéndome firmar acuerdos de confidencialidad, posiblemente incluso amenazándome sutilmente con consecuencias legales si revelaba algo de lo que había descubierto. Quería tener recursos propios antes de que eso sucediera. Quería asegurarme de que no quedaría en una posición vulnerable si decidían hacerme la vida difícil por saber demasiado. 2 semanas después estaba de vuelta en Madrid, viviendo en un apartamento temporal que había alquilado porque no podía soportar estar en la casa que había compartido con Javier. Contraté un abogado especializado en divorcios complejos y le conté una versión editada de la historia, suficiente para que entendiera la gravedad de la situación sin revelar los detalles clasificados que podían traerme problemas. Los papeles de divorcio fueron preparados y entregados a Javier a través de su abogado, ya que yo me negaba a verlo o hablar con él directamente. Javier intentó contactarme de todas las formas posibles durante los meses siguientes. Me envió cartas largas escritas a mano donde intentaba explicar con más detalle sus razones, sus sentimientos, su arrepentimiento. Me envió flores con tarjetas que decía que me amaba y que daría cualquier cosa por poder retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Incluso, en un momento de desesperación, apareció en la puerta de mi apartamento temporal una noche, pero yo no le abrí, me quedé al otro lado de la puerta escuchándolo suplicar durante 20 minutos hasta que finalmente se marchó. También recibí, como Isabel había predicho, la visita de 2 hombres que se identificaron como representantes del Centro Nacional de Inteligencia. Fueron educados pero firmes. Me explicaron que había tenido acceso a información altamente clasificada y que necesitaban que firmara documentos legales comprometiéndome a mantener silencio absoluto sobre todo lo que había descubierto. Me advirtieron, con una cordialidad que apenas ocultaba la amenaza subyacente, que cualquier revelación pública de información relacionada con operaciones de inteligencia podría resultar en acciones legales severas contra mí. Firmé los documentos sin resistencia. No tenía ningún deseo de ir a los medios o de hacer pública mi historia. No quería la atención, no quería convertirme en un caso mediático, no quería que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento para desconocidos. Solo quería cerrar este capítulo y seguir adelante, aunque no tenía idea de cómo hacerlo cuando cada parte de mi identidad durante los últimos 8 años había estado tan entrelazada con un hombre que ahora entendía que nunca había conocido realmente. El proceso de divorcio tomó 3 meses, un periodo sorprendentemente corto considerando la complejidad de la situación.
Javier no peleó por el dinero, no peleó por la casa, no peleó por nada. Su abogado me comunicó que él aceptaba todos mis términos y que solo pedía, una última vez, la oportunidad de hablar conmigo en persona antes de firmar los papeles finales. Rechacé el pedido. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo fundamental, que había vivido con un mentiroso profesional, que nunca podría confiar en sus palabras porque no sabría distinguir entre Javier el hombre y Javier el agente, que incluso sus disculpas y su dolor podrían ser interpretaciones perfectamente ejecutadas de alguien entrenado para manipular emociones. Firmé los papeles de divorcio en una fría mañana de enero, en la oficina de mi abogado, sin la presencia de Javier que firmó sus copias por separado. El abogado me entregó el documento final certificado y me dijo que el proceso estaba completo, que legalmente ya no estaba casada con Javier Mendoza. Me quedé sentada en aquella oficina durante varios minutos después de que el abogado saliera discretamente, mirando el papel que oficialmente terminaba 8 años de mi vida, y no sentí alivio ni tristeza ni rabia. Solo sentí un vacío enorme, la sensación de que había perdido años de mi vida en una ilusión tan perfectamente construida que aún no sabía cómo separar los recuerdos genuinos de las manipulaciones. Han pasado 4 meses desde que firmé esos papeles. He vuelto a trabajar como traductora, he empezado terapia con una psicóloga especializada en trauma por engaño, he intentado reconstruir una vida que sea completamente mía sin estar definida por mi relación con un hombre que resultó ser varios hombres simultáneamente. Algunas noches todavía me despierto pensando en Isabel y en los niños que nunca conocí pero que son los hermanos que mis propios hijos nunca existieron para tener. Me pregunto si ella sigue con Javier en Sevilla, si su operación encubierta continúa, si los niños algún día descubrirán que su vida familiar fue también parte de algo más grande y más oscuro que ellos. He pensado mucho en qué significa realmente el amor en medio de tanto engaño. Javier me juró que me amaba de verdad, e incluso ahora, con toda la distancia y toda la claridad que el tiempo me ha dado, creo que probablemente eso era cierto en algún nivel. Pero también entiendo que su amor estaba contaminado desde el origen, que creció en un terreno de mentiras tan elaboradas que es imposible saber dónde terminaba el sentimiento genuino y dónde comenzaba la conveniencia operativa. Un amor que requiere secretos tan monumentales para existir no es un amor que valga la pena preservar, porque destruye la base misma de lo que debería sostener una relación, la confianza, la honestidad, la vulnerabilidad mutua. He aprendido que hay personas en este mundo que son capaces de compartimentar sus vidas de formas que el resto de nosotros no podemos ni imaginar, que pueden ser genuinos en sus emociones dentro de contextos completamente falsos, que pueden amar a varias personas simultáneamente en diferentes realidades que nunca deben tocarse. Y he aprendido que yo no puedo estar con alguien así, no importa cuánto lo ame, porque la incertidumbre constante de no saber qué es real me destruiría lentamente desde adentro. A veces recibo mensajes breves de Isabel, siempre desde números diferentes, probablemente teléfonos desechables que usa por seguridad. Me cuenta que los niños están bien, que crecen rápido, que Javier ha solicitado traslado a trabajos de análisis en lugar de operaciones de campo porque ya no soporta la presión de las identidades múltiples. Me pregunta cómo estoy, si he logrado perdonar aunque sea un poco, si alguna vez podré mirar atrás a nuestro matrimonio y rescatar los momentos buenos sin que queden contaminados por las mentiras que los rodeaban. No siempre respondo a sus mensajes, pero cuando lo hago, le digo la verdad, que estoy trabajando en reconstruirme, que algunos días son mejores que otros, que no sé si alguna vez podré confiar completamente en otra persona pero que no voy a dejar que esta experiencia me convierta en alguien cínica y cerrada al amor. Esta historia no tiene un final satisfactorio en el sentido tradicional. No hay reconciliación redentora, no hay momento catártico donde todo cobra sentido, no hay justicia clara donde el culpable paga y la víctima es completamente compensada. Solo hay una mujer que descubrió que su vida era una ilusión cuidadosamente mantenida, que tomó la decisión de salir de esa ilusión aunque fuera doloroso, y que ahora intenta construir algo real sobre los escombros de lo que perdió. Lo que sí he ganado es claridad sobre quién soy cuando no estoy definida por mi relación con otra persona. He aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a la destrucción completa de mi mundo conocido y aún así levantarme cada mañana y elegir seguir adelante. He aprendido que la verdad, por devastadora que sea, es siempre preferible a la ilusión más bonita, porque solo la verdad permite tomar decisiones informadas sobre nuestra propia vida. Y he aprendido, quizás lo más importante de todo,
que el amor verdadero no puede existir sin confianza completa, y que la confianza destruida es casi imposible de reconstruir, especialmente cuando ha sido traicionada de formas tan profundas y sistemáticas. Javier tal vez me amó a su manera, tal vez luchó internamente con las contradicciones de su vida secreta, tal vez sufrió genuinamente cuando todo se derrumbó. Pero al final, eligió mantener sus mentiras durante años antes que arriesgarse a perderme diciendo la verdad, y esa elección dice más sobre sus prioridades reales que cualquier declaración de amor que pudiera haberme hecho. Ahora, cuando camino por las calles de Madrid y veo parejas tomadas de la mano, cuando escucho a mis amigas quejarse de los defectos pequeños e irritantes de sus maridos, cuando observo familias comunes enfrentando problemas ordinarios, siento una mezcla extraña de envidia y alivio. Envidia porque ellos tienen lo que yo creí tener, relaciones imperfectas pero reales, basadas en honestidad mutua incluso cuando esa honestidad revela cosas difíciles. Y alivio porque ahora vivo en la verdad, por dolorosa que sea, y esa verdad me pertenece completamente a mí. El dinero que transferí está guardado en una cuenta que apenas toco. No lo necesito para vivir porque mi trabajo me sustenta adecuadamente, y simbólicamente representa algo que aún no he decidido qué hacer con ello. Tal vez algún día lo done a alguna organización que ayude a víctimas de engaño o abuso psicológico. Tal vez lo use para empezar algo completamente nuevo, algún proyecto que sea completamente mío y que me ayude a definirme por algo más que por este capítulo devastador de mi vida. O tal vez simplemente lo mantenga allí como recordatorio tangible de que sobreviví, de que tomé control donde pude, de que no me quedé paralizada en el papel de víctima sino que actué con la información que tenía y protegí mi futuro. Esta es mi historia, y la comparto no porque busque simpatía o juicio, sino porque creo que hay valor en la honestidad brutal sobre experiencias que muchos preferirían ocultar por vergüenza o por dolor. Fui engañada de formas que nunca imaginé posibles, por un hombre que era simultáneamente varios hombres, que amaba a varias familias en realidades paralelas que nunca debían encontrarse. Y cuando esas realidades finalmente colisionaron, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, aceptar que el amor, por genuino que pudiera haber sido en algunos momentos, no era suficiente para compensar la traición fundamental de una vida construida sobre secretos profesionalmente mantenidos. Si algo he aprendido de todo esto es que la integridad personal, la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a la persona reflejada, vale más que cualquier relación que requiera que abandones esa integridad para mantenerla. Javier perdió esa capacidad en algún punto de su carrera como agente, perdió la habilidad de distinguir entre sus diferentes identidades hasta que ya no sabía cuál era real. Yo podría haberme quedado con él, podría haber aceptado ser una de sus realidades parciales, podría haber aprendido a vivir con la incertidumbre constante de no saber nunca qué era verdad. Pero elegí no hacerlo, elegí la claridad dolorosa sobre la confusión cómoda, y aunque algunos días esa elección me pesa terriblemente, sé en lo profundo que fue la correcta. Ahora vivo sola en mi pequeño apartamento, trabajo en traducciones que me interesan, paso tiempo con amigas que me conocían antes de Javier y que me están ayudando a recordar quién era antes de que él entrara en mi vida. Estoy reconstruyendo mi identidad pieza por pieza, aprendiendo de nuevo qué me gusta y qué no cuando no tengo que considerar las preferencias o horarios de otra persona. Es un proceso lento y a veces solitario, pero es mío de una forma que mi matrimonio nunca lo fue realmente. Y cuando pienso en el futuro, ya no lo veo como algo aterrador sino como algo lleno de posibilidades genuinas. Posibilidades construidas sobre verdad, sobre elecciones informadas, sobre relaciones donde sé exactamente dónde estoy parada porque nadie está ocultando vidas secretas en otras ciudades. No sé si volveré a casarme algún día, si podré confiar lo suficiente en alguien para abrir mi corazón completamente otra vez. Pero sí sé que si lo hago, será con alguien cuya vida pueda conocer completamente, sin secretos profesionales que requieran mentiras elaboradas, sin identidades múltiples que fragmenten su capacidad de ser genuino. Esta es la lección que pagué muy caro para aprender, que la verdad, incluso cuando destruye todo lo que creías conocer, es el único fundamento sólido sobre el cual construir una vida que valga la pena vivir. Y que a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es tener el coraje de alejarte de alguien que amas cuando esa persona te ha demostrado que su vida requiere que tú permanezcas en la oscuridad para que ellos puedan seguir operando en las sombras. Han pasado 2 años desde aquella tarde en Sevilla cuando mi mundo se partió en dos de forma irreversible.
2 años que a veces me parecen 2 décadas y otras veces apenas 2 semanas, dependiendo del día y de mi estado de ánimo. Estoy sentada ahora en la terraza de mi nuevo apartamento, uno que compré con parte del dinero que transferí de nuestras cuentas conjuntas, mirando el atardecer sobre Madrid y preguntándome cómo es posible que la misma ciudad pueda parecer tan diferente cuando la miras con ojos que finalmente han aprendido a ver la verdad. He reconstruido mi vida de formas que entonces no podía imaginar. Dejé la traducción freelance y acepté un puesto fijo en una editorial especializada en literatura española contemporánea, un trabajo que me obliga a interactuar con personas reales en una oficina real, que me mantiene anclada a una rutina que no depende de horarios de vuelos de nadie ni de ausencias inexplicables. Mis compañeros de trabajo no saben nada sobre mi pasado, sobre el matrimonio que resultó ser una operación de inteligencia encubierta, y esa normalidad anónima me resulta profundamente sanadora. Soy simplemente Elena, la editora de 38 años que vive sola y que ocasionalmente comparte anécdotas divertidas sobre traducciones complicadas durante los almuerzos. Mi madre murió hace 6 meses. Fue rápido, un infarto mientras dormía, la muerte piadosa que todos deseamos sin saber si la mereceremos. En sus últimos años, cuando ya sabía toda la verdad sobre Javier porque finalmente me decidí a contársela, me dijo algo que sigo repitiendo mentalmente en los momentos difíciles: hija, hay personas que aprenden a vivir con máscaras desde tan jóvenes que olvidan que debajo hay un rostro real. No es tu trabajo quitarles esas máscaras, y definitivamente no es tu obligación quedarte esperando a ver si algún día deciden quitárselas ellos mismos. Tenía razón, como siempre la tuvo, incluso aquella mañana de mi boda cuando vio algo en Javier que yo me negaba a reconocer. Isabel dejó de escribirme hace aproximadamente un año. Su último mensaje fue breve, enviado desde otro número desechable, diciéndome que Javier había dejado completamente el trabajo de campo y ahora trabajaba en un departamento de análisis donde no necesitaba mantener identidades falsas. Me contó que los niños, que ahora tendrían 8 y 6 años, estaban bien y que ella había decidido que lo mejor para su propia salud mental era cortar todo contacto conmigo, que cada vez que me escribía se sentía culpable por haber sido cómplice de mi engaño durante tantos años. Le respondí deseándole lo mejor, agradeciéndole por haberme dicho la verdad cuando podría haber mantenido el silencio, y despidiéndome sin resentimiento. Ella también fue víctima del mismo sistema que me engañó a mí, atrapada en una vida que comenzó como trabajo y se transformó en algo más complicado de lo que ninguno de los involucrados sabía cómo manejar. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido seguir a Javier hasta Sevilla, si hubiera continuado viviendo en la ignorancia durante años más, tal vez décadas, hasta que eventualmente algo se rompiera de todas formas o hasta que él muriera en alguna operación que salió mal y yo nunca supiera la verdad completa. Hay días en que pienso que la ignorancia habría sido más fácil, que podría haber continuado siendo feliz en mi ilusión sin tener que cargar con el peso devastador de conocer todas las mentiras que sostenían mi matrimonio. Pero esos pensamientos duran poco, porque en el fondo sé que la verdad, por brutal que sea, siempre es preferible a vivir una vida que no es realmente tuya. He salido con algunos hombres durante estos 2 años, encuentros casuales que nunca progresaron más allá de 3 o 4 citas porque inevitablemente llegaba el momento en que debía explicar por qué era tan cautelosa, por qué hacía tantas preguntas sobre sus vidas, por qué me ponía nerviosa si detectaba la más mínima inconsistencia en sus historias. La mayoría pensaban que era paranoica o excesivamente desconfiada, y tenían razón en cierto sentido, aunque las razones que imaginaban estaban muy lejos de la verdad real. Hace 3 meses conocí a un hombre llamado Roberto, profesor de historia en la universidad, divorciado hace 5 años, padre de una hija adolescente a quien ve cada fin de semana. Es amable, predecible en el mejor sentido de la palabra, y completamente incapaz de mentir de forma convincente sobre incluso las cosas más triviales. No sé si esto se convertirá en algo serio, pero por primera vez en años me siento capaz de considerar la posibilidad sin que el pánico me paralice. El dinero que guardé, los 800.000 euros que representaban todo lo que Javier y yo habíamos construido juntos, finalmente encontró su propósito. Doné la mitad a una organización que ayuda a mujeres víctimas de abuso psicológico y manipulación, y con la otra mitad compré este apartamento donde ahora vivo, un espacio que es completamente mío, elegido por mí, decorado según mis gustos sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Cada mueble, cada cuadro en las paredes,
cada libro en las estanterías es una declaración de independencia, un recordatorio tangible de que sobreviví y de que construí algo real desde las cenizas de lo que perdí. Sigo yendo a terapia, aunque ahora solo una vez al mes en lugar de semanalmente como hacía al principio. Mi psicóloga me dice que he hecho un trabajo extraordinario procesando el trauma, pero que probablemente cargaré con ciertas cicatrices para siempre, la tendencia a cuestionar todo, la dificultad para confiar plenamente, el miedo subyacente de que las personas no son quienes dicen ser. Me dice que eso no significa que esté rota, sino que estoy apropiadamente cautelosa después de haber vivido lo que viví, y que con tiempo esas defensas se suavizarán sin desaparecer completamente. No he vuelto a saber nada de Javier directamente. A veces busco su nombre en internet, una costumbre autodestructiva que sé que debería abandonar pero que aún me atrapa en noches de insomnio. No encuentro nunca nada relevante, solo algunas menciones antiguas de proyectos arquitectónicos que ahora sé que nunca existieron realmente. Es como si hubiera desaparecido completamente en las sombras que siempre fueron su verdadero hogar, y supongo que eso es exactamente lo que debía pasar con un agente de inteligencia que finalmente dejó el trabajo de campo. Si pudiera hablar con la Elena de hace 2 años, la que estaba sentada en aquel coche alquilado en Sevilla observando con horror cómo su marido entraba en una casa donde otra familia lo esperaba, le diría que el dolor que está a punto de experimentar es real y válido, pero que no será eterno. Le diría que tomará la decisión correcta aunque no lo parezca en el momento, que tendrá la fuerza que necesita incluso cuando sienta que se está derrumbando, y que al final, la vida que construirá desde las ruinas será más auténtica y más suya de lo que nunca fue su matrimonio. Le diría que se permita llorar, que se permita estar furiosa, que se permita pasar por todas las etapas del duelo sin juzgarse, pero que nunca, jamás, se permita dudar de que merece algo mejor que una vida construida sobre mentiras profesionalmente mantenidas. Esta tarde, mientras el sol se pone sobre Madrid tiñendo el cielo de naranjas y rosas, me doy cuenta de que finalmente puedo pensar en todo lo que pasó sin que el pecho se me cierre con angustia. Puedo recordar los momentos buenos con Javier sin que queden completamente contaminados por las mentiras, puedo reconocer que probablemente me amó en la medida en que alguien tan fragmentado puede amar, y puedo perdonarlo no porque lo que hizo esté bien sino porque el perdón me libera a mí más de lo que lo absuelve a él. He aprendido que la vida rara vez nos da las respuestas limpias y categóricas que deseamos, que las personas son capaces de sostener contradicciones imposibles siendo simultáneamente genuinas y falsas, amorosas y traicioneras, dedicadas y ausentes. He aprendido que mi trabajo no es entender completamente a Javier o a Isabel o a cualquiera de las personas involucradas en esta historia complicada, sino entenderme a mí misma, honrar mis propios límites, y construir una vida donde la verdad sea el fundamento inquebrantable sobre el cual todo lo demás se sostiene. Y he aprendido, finalmente, que sobreviví a algo que pensé que me destruiría, y que esa supervivencia es su propia forma de victoria silenciosa. Aquí estoy, 2 años después, viva y completa y capaz de ver belleza en un atardecer sin que esté ensombrecido por el peso de secretos que no me pertenecían. Aquí estoy, eligiendo cada día continuar adelante, construyendo algo real y verdadero con las herramientas que esta experiencia me dio, usando las cicatrices como mapas que me recuerdan por donde no debo volver a caminar. La historia no tiene el final feliz que los cuentos infantiles nos enseñan a esperar, pero tiene algo quizás más valioso, tiene verdad, tiene crecimiento, tiene la promesa genuina de que mañana será otro día donde puedo elegir quién quiero ser sin que nadie más escriba el guión de mi vida. Y por ahora, eso es suficiente. Más que suficiente.